Gusta, un joven rebelde, juega a las escondidas dentro de la casa familiar. Mientras su padre busca, él aprovecha el momento para entrar en modo cacería. Se acerca a su madrastra hasta romper una frontera crítica, el espacio personal. No la toca aún, y eso es lo importante. El cerebro no registra deseo primero, registra amenaza ambigua. Esto no debería estar pasando, pero está pasando. Cuando finalmente roza su antebrazo, la presión es mínima, el ritmo medido, no es caricia, es calibración. Un estímulo diseñado para activar atención selectiva y alerta emocional. Es el mismo mecanismo que se activa en dinámicas de poder y atracción no verbal. La mira fijamente, mandíbula firme, no pide permiso, comunica control. La mano sube lentamente hasta el hombro, un gesto que no promete placer, promete riesgo. Y el riesgo, cuando está perfectamente dosificado, no excita el cuerpo, secuestra la mente. Esa noche, ella no duerme no porque no quiera, sino porque su cerebro quedó atrapado intentando justificar algo que sabe que está mal. Lo que hará después no es un impulso ni accidental, es una acción arriesgada, consciente y socialmente inaceptable. Algo prohibido que solo es posible cuando ciertos patrones psicológicos y comportamientos se alinean con precisión milimétrica. Pero para entender por qué una mujer respetable puede cruzar una línea que sabe que no debe cruzar, primero hay que desmenuzar cómo el contexto, la jerarquía y la anticipación convierten un gesto mínimo en una obsesión silenciosa. Annette no es una mujer cualquiera, es una mujer madura, abogada respetable, con reputación, rutina y una familia que desde afuera funciona. Su esposo Peter ya vivió una vida antes. De esa vida quedó un hijo, un joven rebelde, problemático, expulsado del colegio, motivo por el cual termina viviendo bajo el mismo techo que su padre y su madrastra. Y aquí es el primer punto clave que la mayoría pasa por alto. Annette no entra en contacto con un joven cualquiera, sino con alguien que vive fuera de las normas, dentro de un entorno que depende de que las normas se respeten. Esa asimetría, orden contra caos, activa un sesgo llamado ruptura de expectativas, un mecanismo que intensifica atención y anticipación, y que en determinadas mujeres puede traducirse en atracción hacia la figura rebelde. Annette llega a casa después de un día largo y se encuentra con el desorden que dejó Gusta. Mientras lo intenta recoger, él sale del baño envuelto en una toalla y Annette experimenta una ligera impresión. No pasa nada grave ni explícito, pero la escena rompe una norma básica. Un joven que no debería captar su atención aparece de pronto en una situación íntima dentro de su propio hogar. Ella se acerca, intercambian una breve charla sobre un libro que Gusta estaba leyendo y Annette se marcha con esa imagen mental de él en poca ropa, una imagen que poco a poco empieza a ocupar espacio en su mente. Annette escucha a padre e hijo tener una fuerte discusión. La relación entre ambos es claramente hostil. Gusta lo culpa por todo lo mal que ha salido en su vida, por haberlo abandonado y por no haber estado cuando más lo necesitaba. ¡Estoy harto! Al día siguiente, después de una larga jornada de trabajo, Annette llega a la casa y nota que han sido robados. Falta la cartera, las joyas, dinero, el portátil y los celulares. Han perdido muchas cosas, así que decide llamar a la policía. Sin embargo, algo la inquieta. Mientras lava la ropa, encuentra en el bolsillo del pantalón de Gusta un llavero que estaba dentro de su cartera robada. En ese instante lo comprende todo. Fue él. Annette lo enfrenta y le deja clara la condición. La única forma de no denunciarlo ni ante la policía ni ante su padre es que se involucre con la familia y se esfuerce por ganarse su lugar. Según distintos estudios en psicología conductual, un porcentaje reducido de mujeres puede sentir atracción por hombres con antecedentes problemáticos o conductas fuera de lo normal. El punto clave no es la violencia, sino la activación emocional que produce el riesgo. Adrenalina, alerta y curiosidad se mezclan en el cerebro, haciendo que el peligro resulte estimulante cuando no es inmediato. Este efecto suele aparecer con más fuerza en mujeres con vida ordenada y estable, donde el caos y lo prohibido funcionan como un contraste mental poderoso. Esto no es un fenómeno raro. Durante décadas, numerosos presos han recibido cartas constantes de admiradoras externas. En psicología, eso se le llama hibristofilia. Hay una atracción amorosa o sexual por algo que sale fuera de lo convencional, de gente que tiene esa atracción, esa fascinación por lo prohibido. Gusta, decidido a ganarse un lugar en la familia, comienza a pasar tiempo con sus hermanastras y a divertirse con ellas. A lo lejos, Lina, la hermana de Annette, comenta sin pudor las ganas que siente de vivir una aventura con un chico joven. Peter desaprueba de inmediato ese pensamiento, pero en la mente de Annette se siembra una duda peligrosa, la idea de una aventura con un joven rebelde. La chispa de lo prohibido empieza a encenderse al notar que no es un deseo tan descabellado si su propia hermana estaría dispuesta a cruzar una línea similar. Esto no es casualidad, de hecho es un fenómeno llamado atracción por consenso.
Cuando muchas mujeres fijan su atención en un mismo hombre, el cerebro de las demás asume inconscientemente que si todas lo desean debe tener valor. No nace del análisis, nace del instinto. Por eso 50 sombras de Grey explotó culturalmente. Millones de mujeres proyectaban su fantasía sobre el mismo hombre, Christian Grey, y ese deseo compartido amplifica la atracción. Por la noche, mientras Annette trabaja, Gusta llega a la casa con Amanda, la chica con la que está saliendo. Se la presenta a su madrastra y acto seguido ambos suben a la habitación. Un par de minutos después, los ruidos intensos de placer comenzaron a salir de la habitación y a extenderse por toda la casa. Annette no pudo evitar escucharlo y, lejos de incomodarse, sintió como algo se encendía en su interior. Cada sonido parecía atravesarla, despertando sensaciones que no esperaba. Más tarde, fue a su cuarto y se detuvo frente al espejo observando mientras recorría su propia piel con las manos. En ese momento comprendió que, con el paso de los años, su deseo y sus ganas de vivir aventuras prohibidas no se habían disipado, sino que se habían intensificado. Si ya existía en su mente una mínima posibilidad de cruzar los límites con Gusta, esta estimulación puramente auditiva la amplificó de manera dramática. Como le explica la doctora Susan Bryson, el oído está directamente conectado con los centros emocionales del cerebro, convirtiéndose en uno de los canales sensoriales más poderosos para despertar deseo y sugestión. Los sonidos activan imágenes mentales, anticipación y memoria corporal, a veces con más intensidad que el contacto físico. Cada estímulo acústico dispara asociaciones que pueden desbordar el control racional y despertar impulsos que normalmente permanecerían reprimidos. Al día siguiente, después de una larga jornada de trabajo en el que presenció un juicio, Annette llega a la casa buscando a su esposo Peter para aliviar ese deseo de placer que lleva acumulado. Él accede casi por compromiso, de forma distante, sin verdadero interés por corresponderle. Tras ese momento incómodo, aprovecha para decirle que se irá todo el fin de semana a un congreso donde permanecerá varios días fuera de la casa. Al día siguiente, mientras Peter se ausenta por su compromiso, Gusta, Annette y las niñas van al río para distraerse. Allí, Gusta la reta sin rodeos, le dice que deje de ser tan correcta y que se atreva a vivir el momento. La presiona con su actitud desafiante hasta que Annette cede. Se levanta y entra al agua. Dentro del río comienzan a echarse agua y a juguetear, pero el juego rápidamente sube de nivel y deja de ser inocente. La cercanía entre ambos aumenta y sin darse cuenta terminan con un contacto físico sutil pero claramente provocador que ninguno se atreve a romper. Después de ese intercambio, más conocido como Kino, la tensión entre ellos ya no es accidental, es evidente, incómoda y creciente cada vez que se miran. Kino es el nombre que se le da a la conexión emocional y la confianza que se construye a través del contacto físico natural y progresivo con una mujer. Dentro de la cultura de seducción se le considera una técnica de comunicación no verbal, con pautas y etapas específicas para aplicarla, popularizada sobre todo por seductores y escuelas de seducción en Estados Unidos que estudian cómo el tacto influye en la cercanía, la comodidad y la atracción. Por la noche, mientras comparten una cerveza, Annette se fija con sorpresa de los tatuajes de Gusta. Le llama la atención que sea tan joven para llevarlos y entiende de inmediato que es una marca visible de su rebeldía. Como mencioné antes, este tipo de rasgos chocan con su educación y justamente por eso despierta curiosidad. Gusta le explica que él mismo se los hace y entre bromas la desafía. La convence de dejar que le haga uno a ella. Annette duda al principio por su posición y su imagen, pero termina cediendo. En ese momento se crea una complicidad clara entre los dos, un pequeño pacto silencioso que los acerca más de lo que cualquiera de los dos admitiría. Ser cómplices o compartir algún secreto dispara la conexión emocional entre dos personas. No la incrementa en sí, la deforma. Y cuando ya existe un roce previo, una mirada sostenida, un índice de coqueteo o estímulo, la atracción no crece, se duplica. Desde ese punto, la relación deja de avanzar de forma racional y aparece una tensión silenciosa, una sensación de nosotros contra el mundo, y la necesidad de entrelazarse emocionalmente se vuelve más intensa, más urgente y más difícil de contener. Días después, Annette y Peter reciben la visita de unos amigos lejanos. Aburrida, Annette pone música para animar el ambiente y empieza a bailar. Busca complicidad en su esposo y en los demás, pero nadie se suma. La escena se apaga rápidamente y la frustración se le nota. Cansada de esta situación, se sienta sola. Gusta se le acerca y le invita a salir a fumar un par de cigarrillos en un bar cercano. Allí, Annette le pregunta por su relación con Amanda y por cómo era la intimidad entre ellos. Es evidente que los ruidos de placer que escuchó la noche anterior despertó una curiosidad latente en ella. Gusta no aclara nada. Al contrario, responde poco y se marcha sin más, dejándola con una sensación persistente de vacío, esas ganas de saber más, de recibir más atención, de prolongar ese momento.
Dejar a una mujer con ganas de más no genera frustración, activa anticipación. El cerebro no se queda con el placer recibido, se obsesiona con el placer interrumpido. Cuando una experiencia se corta en el punto justo, se disparan dopamina y memoria prospectiva. En ese punto, la mente empieza a completar lo que no ocurrió. Con cada interacción, el deseo de Annette se intensificaba hasta acercarse a un punto peligroso. La razón empieza a apagarse y la emoción toma el control, empujándola a buscar formas de liberar una tensión que lleva acumulándose demasiado tiempo. No es un solo factor, son múltiples activaciones mentales que Gusta provoca en su cerebro primitivo, llevándola al borde de perder el control y sentir esa necesidad cada vez más fuerte de concretar ese deseo reprimido. Al día siguiente, la familia decide jugar a las escondidas y mientras su padre busca, Gusta aprovecha ese momento para entrar en modo cacería. Este se dirige hacia su madrastra, reduce la distancia poco a poco, invadiendo su espacio hasta obligarla a reaccionar sin moverse. Annette queda inmóvil, consciente de la cercanía, del silencio y de la mirada fija que la sostiene. El contacto es breve y calculado, un roce mínimo pero con la suficiente intensidad para marcar presencia y dominancia. El roce se intensifica de manera lenta y sugestiva y antes de que ella pueda decir o hacer algo, él se para, rompe la escena y se aleja. Para Annette, aquello deja de ser una situación ambigua y pasa a convertirse en una obsesión activa, persistente, imposible de neutralizar. La inquietud no se disuelve con el paso de las horas, se intensifica. Esa noche no logra conciliar el sueño, permanece despierta junto a su esposo, consciente de una decisión que ya ha tomado internamente. Finalmente se levanta, cruza el pasillo y es ella quien se aproxima. No hay confusión ni accidente, hay iniciativa. En ese momento, la tensión acumulada deja de ser imaginaria y se convierte en un hecho irreversible. En psicología, este tipo de decisiones no se aplican como impulsos sexuales aislados, sino como actos de resolución. Cuando una tensión prolongada alcanza cierto umbral, el cerebro prioriza aliviarlas antes de evaluar las consecuencias. No es pérdida de control inmediata, es una reorganización interna donde el deseo toma la jerarquía sobre la norma. Al día siguiente, Annette le compra un ordenador a Gusta como pretexto para ayudarlo con sus clases. Cuando se lo comenta a su esposo, a Peter le resulta una idea muy extraña. Por un instante sospecha que puede haber algo más entre ellos, pero decide no darle importancia. Esa noche tienen un momento de intimidad, pero Annette confirma lo que ya se intuía. Algo se ha roto, no siente conexión, no hay respuesta, no hay satisfacción. Cuando Peter se va a trabajar al siguiente día, Annette no intenta resistirse y busca a Gusta. Necesita pagar aquello que no ha dejado de latir desde la noche anterior. Creen tener tiempo, asumen que Peter tardará en volver, pero este regresa antes de lo previsto. Entra a la casa sin hacer ruido, está peligrosamente cerca de descubrirlos, pero ambos reaccionan en el último segundo, se separan y actúan como si nada estuviera pasando. El experto en seducción Robert Greene lo explica desde la dinámica de poder, pero el psicólogo Elias Werner lo formula con mayor precisión. Cuando una mujer entra en una fase de atracción activa y el vínculo se asocia a peligro real, el cerebro activa el sistema límbico de supervivencia. En ese estado, la amígdala y el circuito dopaminérgico trabajan juntos. El riesgo intensifica el placer y el placer se vuelven memorables. El resultado no es solo deseo, es apego acelerado y una fuerte aversión a la pérdida. No se engancha al hombre, se engancha a la sensación de estar al borde. Con esto claro, Gusta y Annette entraron en la fase clandestina donde buscaban cualquier oportunidad para hacerlo. En el parque, en la casa, en distintos lugares donde creían no ser vistos. Incluso llegaron a grabar un relato íntimo sobre lo que estaban viviendo juntos. En medio de esa euforia, intentaron escabullirse durante la fiesta de cumpleaños de una de las niñas, pero fueron descubiertos por Lina, la hermana de Annette, quien no dudó en confrontarla con dureza. Le reprochó su comportamiento y le acordó que Gusta era un chico demasiado joven, alguien que podría ser su hijo o incluso su nieto. Ese enfrentamiento golpeó a Annette con la realidad. Por primera vez vio con claridad la dimensión de lo que estaba haciendo. A partir de ese momento tomó conciencia y decidió poner fin a todo. Oye, dime, Gustav, déjame en paz. ¿Qué? Que me dejes en paz. Gusta, ante esta situación, se vuelve prácticamente loco y completamente desconcertado por la forma en la que todo se está terminando. En un arrebato de rabia e impotencia, se sube a un árbol y comienza a lanzar piedra contra los invitados para desahogarse, hasta que pierde el equilibrio, cae y sufre lesiones leves. Esa conducta impulsiva y descontrolada de Gusta hace que Annette se arrepienta por completo de lo vivido y reafirme su decisión de terminar todo de una vez por todas. Por eso acuerda encontrarse con él en el bosque para plantear la situación y cerrar definitivamente su relación. Allí Gusta pone una única condición: quiere contárselo todo a su padre. Siente que él merece saber toda la verdad y que solo así podría liberarse del peso de la culpa que lleva encima. Annette se opone de manera tajante, no está dispuesta a arriesgar
arruinar su matrimonio ni a destruir su familia, y deja claro que jamás permitiría que eso ocurra. Bastante considerada, la verdad, haciendo lo que sea para que su esposo sea feliz. No le quiere hacer pasar un mal rato. Eso me deja claro que realmente lo quiere. Ojalá todos pudiéramos tener una mujer como Annette en nuestras vidas. Peter le informa a Annette que se irá el fin de semana con Gusta a la casa del lago. Le explica que ambos necesitan tiempo a solas para reconectarse como padre e hijo. Annette, consciente de que Gusta podría decir toda la verdad, intenta persuadirlo para que no vaya, argumentando que no puede dejar sola a las niñas. Sin embargo, Peter no cambia de opinión y decide viajar de todos modos. Además, le confiesa que Lina, su hermana, ha estado tratando de contactarlo para contarle algo importante, pero que no ha podido atender la llamada. Es evidente que Lina quiere revelar todo lo que vio en la fiesta, aunque eso signifique exponer a su propia hermana porque cree que es lo correcto. Desesperada, Annette va a la casa de Lina y le enfrenta para suplicarle que no diga nada. Insiste en que todo ya se terminó y que ella será responsable de resolverlo. Lina, profundamente decepcionada con la persona en la que Annette se ha convertido, se niega a escucharla y le pide que se marche. Al llegar a casa, Annette percibe a Gusta y Peter conversando a lo lejos. Intuye que Gusta confesó la verdad. Al llegar al cuarto, sus sospechas se confirman. Peter le dice sin rodeos que Gusta le ha contado todo sobre la aventura que vivieron. Acorralada y consciente de que está a punto de perderlo todo, Annette no opta por explicar, opta por manipular. Se quiebra, llora, grita, golpea, lo abofetea y desplaza el eje del conflicto. Ya no se trata de lo que ocurrió, sino de su integridad como mujer. Lo enfrenta con una pregunta cargada de culpa. Si de verdad va a creerle a un jovencito malcriado antes que a ella, la mujer con la que ha compartido años de vida. El ultimátum es quirúrgico y emocionalmente devastador. O le cree o ella se va de la casa. No discute los hechos, impone consecuencias, luego ejecuta la jugada final. Afirma que Gusta fue quien los robó, que ella lo supo desde el principio y que decidió callar para evitar problemas, descargando un peso fuerte de culpa sobre Gusta y liberándose a sí misma. No entiendes cómo funciona la mente. No ves que está jugando contigo. ¡Qué manipulable eres, Peter! Desde la psicología, esta vieja técnica de jugarse la carta de la víctima no es un arrebato emocional, es un desplazamiento de culpa con inversión moral. Annette se apropia del rol de víctima para desactivar la acusación, llora, estalla y desplaza el foco hasta que el hecho desaparece. En el cerebro masculino se activa la culpa empática automáticamente y la disonancia cognitiva. Si ella sufre, entonces él se siente cruel por señalar la verdad. La lógica se apaga. El movimiento es limpio y devastador. El culpable conserva el poder y el inocente termina pidiendo perdón. No es amor ni dolor, es manipulación emocional de alto nivel, diseñada para evitar consecuencias y dominar la narrativa. No creo que haga falta ponerse tan dramática. ¿Crees que soy un monstruo? En efecto, una vez más podemos evidenciar que es ella la que sufre, que es ella la que tiene que soportar el dolor. ¿Cuántos de nuestros soldados habrán caído en esa situación? Que no van a comentar aquí por miedo a ser juzgados. Aquí no van a ser juzgados tranquilo. Todos en algún momento caemos ahí. Con esta técnica ejecutada de manera perfecta por parte de Annette, es Peter quien termina sintiéndose culpable por haberla cuestionado. Le pide disculpas y le suplica que por favor no se vaya de la casa. Annette entiende de inmediato que se ha salido con la suya. El plan de hacerse la víctima está funcionando a la perfección. Entonces actúa en silencio, borra pruebas, elimina la grabación que hicieron mientras tenían relaciones y se deshace de todo aquello que pueda convertirle en el foco de la culpa. Al día siguiente, Peter reúne a Annette y a Gusta para terminar el problema de una vez por todas. Le dice a Gusta que está arrepentido por no haber estado presente durante su infancia, que ha hecho lo posible para que él esté bien, pero le deja claro que no va a permitir acusaciones tan graves contra Annette, que es su esposa, la ama y que lleva años casado con ella. Dicho esto, arremete fuerte contra él y lo expulsa de la casa. Gusta percibe el descaro de Annette, su cinismo intacto, no dice nada más, le escupe la cara y se retira. En ese momento entiende que ya no encaja en esa familia. El golpe es total. Su padre le da la espalda, igual que antes lo hizo su madre biológica, el colegio y en su percepción el mundo entero. Con ese peso encima, recoge sus cosas y se marcha. Era como si, de un momento a otro, todos se hubieran puesto en su contra. Lo humillaron, lo redujeron, lo trataron como si no valiera nada. Días después, en plena noche, decidió volver para intentar hablar con su padre, pero es Annette quien sale a recibirlo. No hay diálogo, hay desprecio.
Lo humilla de nuevo, le dice que no es nadie, que siempre ha sido un estorbo y que su presencia solo arruina la vida de los demás. Gustav, desesperado por recuperar algo de control, intenta besarla. Annette lo rechaza con violencia y lo empuja al suelo. Esta vez no hay deseo ni juego psicológico. Le ordena que se largue, que no vuelva nunca más. Días después, Peter recibe una llamada de la policía. Le informan sobre Gustav. No soportó el peso de la depresión y decidió rendirse. Lo encontraron sin vida. Todo indica que él mismo puso fin a su historia. Al enterarse, Annette llora desconsoladamente, consciente de que una parte de la culpa le pertenece. Por un instante, el arrepentimiento le empuja a confesar lo ocurrido, pero Peter la detiene antes de que pronuncie una sola palabra. Prefiere no saber, prefiere que la historia se quede exactamente como está. Y así, la manipulación victimista sale victoriosa, no porque sea justa, sino porque funciona. Las lágrimas reordenan la percepción, desvían la culpa y silencian preguntas incómodas. La familia continúa su vida como si nada hubiera pasado, mientras la verdad se queda enterrada junto con Gustav. En el mundo real no gana quien tiene la razón, sino quien controla la historia. Métele un like por Gustav, el chico realmente se lo merece.